Inferior a los dientes inferiores son las apófisis alveolares mandibulares. Ajá. O apófisis alveolares inferiores. ¿Sale? Ahora. ¿Inferior a esta hay algo más? ¿O? Sí, sí, es que me paré ahí porque yo sé que de repente sonó a trabalenguas, ¿no? Ok. Pero sí, claro que hay algo más, está el piso, ¿no? Bueno, no está el cuerpo, pero fíjense bien, inferior a estas apófisis alveolares inferiores o mandibulares, que tenemos ya el cuerpo de la mandíbula, ahora sí, ya en forma. Ya llegamos a la mandíbula, ven por todo lo que tuvimos que pasar para llegar a la mandíbula. En la parte medial y superior del cuerpo de la mandíbula, encontramos algo que se llama sínfisis mentoniana, ¿no? Que es lo que le llaman la barbilla, ¿no? Es el punto más alto de la barbilla, se le llama sínfisis mentoniana porque es una prominencia que está hacia afuera, ¿no? Hay unas personas a las que se les marca mucho, ¿no? Incluso se les hace una línea en medio. ¿Sínfisis qué? Sínfisis mentoniana. De mentón, ¿sale? Sínfisis mentoniana. Hay los que son de barba partida, tienen muy marcada la sínfisis mentoniana, se les nota mucho. Porque vean, así es como en realidad se ve. ¿Sale? Entonces, esa es la sínfisis mentoniana. Inferior y medial vamos a tener a la eminencia mentoniana, que es ya lo de hasta abajo. Esa es la eminencia mentoniana. ¿Nos vamos bien? Quedamos que esta es la sínfisis mentoniana e inferior tenemos a la eminencia mentoniana. ¿Sí está claro? Sí. Ahora bien, fíjense. Lateral y posterior, voy a encontrar aquí unos agujeros. Lateral y posterior a la eminencia. Este agujero se llama agujero mentoniano. ¿Sí lo ubican? El agujero mentoniano. Entonces, tenemos el agujero mentoniano. Lateral y superior a este agujero mentoniano, o sea, lateral y superior, tenemos algo que se llaman líneas oblicuas externas. Se ve mejor en la de este lado, vean. Líneas oblicuas externas. Tenemos el agujero mentoniano. Si me voy lateral y posterior, tengo estas líneas oblicuas externas. Estas van a continuar por todo el borde anterior de la mandíbula. Fíjense, se siguen todo este caminito. Y van a llegar a algo que se llama rama ascendente de la mandíbula. Esto de aquí es la rama. Rama ascendente de la mandíbula. Entonces, lateral y posterior al agujero mentoniano tengo las líneas oblicuas externas, las cuales continúan con el borde anterior de las ramas ascendentes de la mandíbula. Ahora nos vamos a ir a la rama ascendente. Vamos a analizar una rama ascendente de la mandíbula. ¿Por qué es tan importante? Ahorita lo van a ver. La rama de la mandíbula tiene dos caras. Tiene una cara lateral, que la cara lateral está más alejada. Acuérdense, nuestro plano sagital va a estar más alejada. Y va a tener una cara medial, que es la que va a estar más cerca de la línea sagital. Va a tener un borde posterior, hasta acá atrás. Un borde inferior, que es este de aquí. Y en el borde superior vamos a encontrar la parte anterior de la apófisis coronoides, que sería esto de aquí abajo, que está por debajo del cigomático. Se alcanza a ver muy poquito, en otra vista la vamos a ver mejor. Pero esta sería la apófisis coronoides. Entonces, otra vez, estamos en la rama ascendente de la mandíbula. La rama va a tener una cara lateral y una cara medial. Va a tener un borde anterior y un borde posterior. Un borde inferior y un borde superior. En el borde superior vamos a encontrar la parte anterior de la apófisis coronoides. ¿Por qué anterior? Porque acuérdense que estamos en una vista anterior del cráneo. ¿Sale? Acuérdense que nuestros huesos son 3D, están en tercera dimensión. ¿Sí quedó clara esa última parte? ¿Lo podría repetir, por favor? Claro que sí. Claro que sí, con mucho gusto. Entonces ya casi acabamos, no se me espanten. Fíjense bien. Tenemos el cuerpo de la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula, ¿sale? Tiene una cara lateral y una cara medial. Tiene un borde anterior, que es este de aquí, y un borde posterior. Un borde posterior.
Ujú. Tiene un borde inferior y un borde superior. En este borde superior vamos a encontrar la parte anterior de la apófisis coronoides. Así se llama. Apófisis coronoides. ¿Sí quedó? ¿O otra vez? Sí, gracias. Bueno, ya estamos terminando. Ahora, posterior a esta apófisis coronoides, se va a encontrar la escotadura sigmoidea. Posterior a la apófisis coronoides se encuentra la escotadura sigmoidea. Y posterior a la escotadura sigmoidea, vamos a encontrar ahora sí el cóndilo de la mandíbula. Entonces, va de nuez. Posterior a la apófisis coronoides se encuentra la escotadura sigmoidea. Y posterior a la escotadura sigmoidea vamos a encontrar el cóndilo de la mandíbula. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Y esa es nuestra vista anterior del cráneo. ¿Sale? Eso es lo que le vamos a estudiar a la vista anterior del cráneo. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan de esto? ¿Qué es lo que pasa por los diferentes agujeros y estructuras que les di? Que puedan identificar qué suturas unen a cada hueso y cómo se llaman, ¿no? Y también en este caso que puedan identificar las principales estructuras. ¿Sale? Entonces, ¿sí quedó claro lo de la vista anterior del cráneo? Tengo una pregunta. Sí. ¿Es anterior respecto a qué? Porque, bueno, es que yo bien lo veo como que es posterior, pero es que no entiendo realmente por qué es anterior. Ahí les voy otra vez. ¿Cómo quedamos que era la posición anatómica? ¿Se acuerdan? Viendo Sí. hacia dónde. Hacia nosotros. Entonces, si se dan cuenta aquí que dice vista frontal del cráneo, yo se los Ajá. manejo anterior. ¿Por qué? Porque les dije es anterior o frontal. ¿Por qué? Porque es frontal, porque es de acuerdo a donde está el hueso frontal, o si lo quieren ver todavía más vagamente, es porque está de frente a ti. ¿Me explico? La tenemos de frente hacia nosotros. Por eso es la parte anterior. Ahora, fíjense bien, y vamos a utilizar la imagen de este lado. En este caso, en esta imagen, ¿qué es lo que está más posterior al hueso parietal? En esta vista superior. ¿Qué es lo más posterior? El occipital. ¿Verdad? Porque está hacia la nuca. ¿Y qué estaría anterior? El frontal. El frontal, ¿verdad? Cualquiera diría, no, pues anterior es el occipital, de acuerdo a cómo está, ¿no? Y el frontal sería lo posterior, ¿no? De acuerdo a una posición en un plano cartesiano, quizás. Pero estamos hablando de acuerdo a qué? A la posición, ¿qué? Anatómica. ¿Cómo era la posición anatómica? ¿Se acuerdan? Sujeto viendo hacia el frente, con las palmas en posición también viendo hacia dónde, hacia la cara frontal de las pues sí, de las manos, ¿no? Las palmas van a estar viendo su cara anterior. ¿Sí se acuerdan de eso que vimos hace 8 días? Ahorita sí les prometo ya subirle esa presentación, ya les dije, se me pasó, pero sí se la sube. Entonces, ¿sí queda claro por qué es la vista anterior? Sí, profesor. Gracias. Ok, bueno, entonces, vámonos con lo que sigue. ¿Qué vista sería esta? Lateral derecha. ¿Lateral? Es una Lateral. lateral derecha, ¿verdad? Entonces ya se dieron cuenta, ya se están ubicando en los planos. Entonces, fíjense bien, vamos a ver exactamente lo mismo, pero en una vista lateral. ¿Y por qué lo hago? Para que precisamente vayan ubicándose en los planos y que ya esto de planimetría les quede bien claro, ¿ok? Entonces, acuérdense, esta era una vista anterior y esta es una vista lateral, ¿ok? En una vista lateral del cráneo, otra vez, en la parte más superior y lateral, se encuentra ¿qué? El hueso frontal. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Todo lo que les digo es cierto. Ahora, fíjense bien. En la parte más medial, que es aquí, se encuentran las eminencias frontales de las que les hablé, ¿se acuerdan? Inferiores a esas eminencias frontales tenemos a los arcos superciliares. Si se dan cuenta, les estoy dando lo mismo que ya habíamos visto, pero en una vista lateral, pero es para que se ubiquen. Posterior a los arcos superciliares encontramos una zona que se llama carilla
temporal del frontal. Esta sí es nueva, esta no la habíamos visto. Entonces, posterior a estos arcos superciliares, encontramos una zona que se llama carilla carilla temporal del frontal. ¿Por qué creen que se llame temporal? Porque está al lado del hueso temporal. Es correcto, porque va a llegar un momento donde se va a unir ¿con quién? Con el hueso temporal. Uh-huh. Ahora, fíjense bien. Uh-huh. Posterior a este hueso frontal se encuentra la sutura. ¿Cómo se las pondré para que me la entiendan? Se va a encontrar la sutura frontoparietal. Este hueso verde es el hueso parietal. Entonces, esta sutura se llama frontoparietal. ¿Hasta ahí vamos bien? La van a encontrar en muchos libros como sutura coronal también, ¿sale? La sutura coronal o frontoparietal es lo mismo. Uh-huh. Posterior a esta sutura coronal se encuentra la cara externa del parietal. Ajá. Esta de aquí es la cara externa del parietal. ¿Ya la vieron? La que está en verde. Entonces quedamos que esta era la carilla temporal del frontal y esta es la cara externa del parietal. Y en esta cara externa se va a observar la línea temporal, vean. Toda esta línea está súper marcada, ¿ya vieron? Esta es la línea temporal. En esta línea temporal, fíjense bien, se llama así porque aquí se va a insertar el músculo temporal. Repito otra vez. En esta línea temporal se llama así porque aquí se va a insertar el músculo temporal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora fíjense bien. Posterior e inferior. A la sutura, posterior e inferior a el parietal vamos a encontrar esta sutura. Esta sutura se va a llamar occipito parietal porque me va a unir al hueso occipital con el hueso parietal. Y aquí en ella vamos a encontrar la cara externa de la concha del occipital. Todo esto es la cara externa de la concha del occipital. Entonces tenemos aquí la sutura occipito parietal. Tenemos la concha del occipital. Anterior a la cara externa de la concha del occipital vamos a encontrar a la sutura temporal occipital. Este hueso rosa que ven es el temporal. Se va a unir con el morado, que es el occipital. Esta sutura de aquí se llama temporo-occipital. Anterior a esta sutura temporal occipital o temporoccipital encontramos esta porción. Esta porción se llama, anótenlo bien, porción mastoidea del temporal. El hueso temporal se divide en 3 porciones. Ahorita vamos a estudiar la porción mastoidea. Entonces, esta de aquí es la porción mastoidea del temporal. En su parte inferior vamos a encontrar algo que se llama apófisis mastoides. Apófisis mastoides. Digo, es muy fácil porque dicen, ok, bueno, estoy en la porción mastoidea. Sé que aquí está la apófisis mastoides del temporal. ¿Sí quedó claro eso? Profe, la porción mastoidea del hueso temporal, ¿cómo se sitúa? O sea, con respecto a los términos de anterior, posterior. Ok, fíjense bien. Estamos en la concha del occipital, ¿sale? Entonces, fíjense bien, anterior a la cara externa de la concha del occipital, encontramos la sutura temporoccipital. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? La sutura temporoccipital. Sí. Entonces, anterior, también voy, acuérdense, vista anterior, ¿ya vieron? Anterior a la sutura temporoccipital, o occipitotemporal, como le quieran llamar, vamos a encontrar la porción mastoidea. Entonces, ¿en relación con qué? Ah, bueno, la porción mastoidea se encuentra anterior a la sutura occipitotemporal o temporoccipital. ¿Se quedó claro? Sí, gracias.